Bueno, en todo litigio judicial siempre hay dos tesis que tienen que confrontarse. La tesis del demandado y la del demandante, y generalmente ambas tienen componentes jurídicos importantes y componentes técnicos también importantes. En este caso particularmente considero que ha habido un cambio en la tesis chilena que se basaba en el derecho clásico, en la definición clásica de lo que es de lo que son las aguas internacionales. Esta vez Chile se apropia del contenido de una novedosa convención de Naciones Unidas que regula el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos a la navegación. Esta es una convención de Naciones Unidas que da un alcance jurídico muy amplio a lo que significa o se entiende por cursos de aguas internacionales. Es decir, se cambia el concepto clásico que señalaba que un curso de agua internacional es aquel discurrir de agua que pasa por diferentes territorios de diferentes estados. Hoy la definición que da Naciones Unidas es mucho más amplia. Habla de aguas de superficie y aguas subterráneas que conforman un sistema hidrográfico que puede estar conectado o por la superficie o por la parte subterránea y que desemboca en un mismo lugar. Entonces, no sabemos si esas aguas subterráneas a las que se refiere Chile, vamos a saber cuando conozcamos la memoria, son aguas de una vertiente voluminosa o simplemente hilos de aguas que están conectados desde territorio boliviano a territorio chileno. Yo estimo, y nunca hay que subestimar al oponente, estimo que ellos han preparado con mucho cuidado esta demanda, porque fíjese que en la elaboración de la Convención de Naciones Unidas, que llevó muchísimos años, más de una década, participó Chile activamente entre los estados que fueron elaborando y contribuyendo en la regulación de las aguas internacionales. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, esta convención se ha aprobado en 1997, se ha puesto en vigencia el 2014. Generalmente las convenciones internacionales aprobadas en el marco de Naciones Unidas se gestan en décadas de décadas, 10, 15, 20 años, porque, bueno, los temas jurídicos tienen que ajustarse rigurosamente a los diversos sistemas jurídicos que hay en el mundo, de modo de que todos los estados puedan firmar y comprometerse con esas definiciones y regulaciones, ¿no? Entonces, creo que lo que queda en este caso es que Bolivia, al igual que Chile, ¿no?, fundamente sólidamente su posición, su tesis, pero además esto tiene que ir acompañado de un componente que es muy importante en esta demanda, que es la prueba técnica, la prueba pericial, que demuestre que la naturaleza de las aguas del Silala no corresponde a manantiales que son de propiedad de Bolivia, que nacen en territorio boliviano, afloran a la superficie y son desviadas artificialmente por Chile. Chile también se va a preocupar de afianzar su posición para que la Corte defina la naturaleza del Silala como aguas internacionales, ¿no? Y eso se hará en base a pericias técnicas de importantes expertos en la materia. Por una parte, Chile presentará sus propias pericias, Bolivia también debe hacerlo, y seguramente que la Corte de mutuo propio va a
disponer que se haga una pericia imparcial por parte de la Corte, ¿no? Analizando la demanda contra Bolivia y la memoria presentada por Chile, doctora, y cómo Bolivia se prepara para presentar también la contramemoria y esta contrademanda, ¿cuáles son aquellas normas que establece la Corte Internacional de Justicia de La Haya que deben ser respetadas en la presentación de estas fases? Y usted puede analizar acerca de lo que está haciendo Chile, si realmente está respetando todos estos reglamentos. Bueno, yo creo que sí. Hay dos reglamentos. Uno es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un documento que está incorporado a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, muy importante, que da las líneas maestras de lo que es un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y por otra parte está el reglamento de la Corte que regula las etapas procesales del juicio, regula no plazos, porque los plazos son muy flexibles y eso lo define la Corte dependiendo de la complejidad de cada caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el reglamento se establece en qué consiste la aplicación, que es la demanda, en qué consiste la memoria, la contramemoria, la réplica, la dúplica, los alegatos orales, si van a haber si va a haber también la posibilidad del uso de la réplica y la dúplica en los alegatos orales, y contempla, por otra parte, este actuado procesal del que ha hablado el presidente Evo Morales, de la contrademanda. El reglamento lo denomina reconvención, que es igual una contrademanda. Esta reconvención habrá de presentarla Bolivia conjuntamente con la contramemoria. El próximo año creo que nos tocaría presentar el 3 de julio del 2018. Exactamente un año Entonces después. presentará la contramemoria, que es el rechazo, la contraposición a los argumentos chilenos. Es la forma en que Bolivia, de manera escrita, va a tratar de destruir los argumentos chilenos, los argumentos jurídicos, históricos, técnicos. Bueno, de alguna manera etcétera, eso lo va a etcétera. hacer la contramemoria, pero además En yo la creo que en la contramemoria contrademanda tendrá que Bolivia plantear seguramente un resarcimiento de los daños, de los perjuicios. Bueno, yo no me Sí, atrevo a pensar todavía eso. no se plantea en esa etapa. No sé, mire, la contrademanda, como se la llama comúnmente, el nombre correcto, como le digo, es la reconvención, se plantea al final de la contramemoria. Es decir, Bolivia va a presentar su contramemoria rechazando todos los argumentos de Chile que están insertos en la memoria. Y al final de esa contramemoria va a presentar la reconvención, es decir, la contrademanda, que de acuerdo a los reglamentos de la Corte tienen que versar sobre el mismo tema de la demanda. No podemos desviarnos, es decir, Bolivia no puede hacer alusión al tema marítimo o al desvío de las aguas del río Lauca, no. Todo tiene que versar sobre el tema del Silala. Ahora, se ha comentado mucho lo que usted dice, que si Bolivia en esa reconvención podría solicitar a la Corte que Chile pague una indemnización. Bueno, se calculaba como que ya son $1.000 millones claro, aproximadamente. pero no está, el hecho no está en calcular el monto de dinero. Creo que no correspondería, lo digo como jurista, con el riesgo de equivocarme. ¿Cuáles son podemos los fines equivocar. entonces que se tendrían que plantear en esta contrademanda? No podría tal vez hacerse esa petición por el hecho de que aún no se ha definido si las aguas del Silala son aguas de manantial o son río. Entonces, primero tendrá que definirse la naturaleza de esas aguas y después, tal vez en otro proceso, si es que la Corte señala que esas aguas corresponden a manantiales que son de propiedad boliviana, que son aguas domésticas nacionales, recién Bolivia podrá, por otra vía, quizás pedir un resarcimiento del uso realizado por Chile durante muchos años. Pero primero tenemos que esperar que la Corte diga cuál es la naturaleza de las aguas. Así es. En los últimos días
fruto de toda esta polémica que ha surgido y el cómo Chile ha publicitado prácticamente en la presentación de su memoria, ¿no? Han surgido críticas desde el gobierno boliviano, que no es posible que Chile esté publicitando el contenido de la memoria cuando eso está prohibido por las normas que hacen este tratamiento de temas tan delicados por parte del Tribunal de La Haya. Y ahí alguna autoridad boliviana decía, y es que claro, también tenemos que dejar claro que esas aguas del Silala han enriquecido a muchas empresas, muchos chilenos que se están haciendo ricos con esas aguas y no han estado cumpliendo un rol social. Ese, por ejemplo, puede ser sí, un argumento también dentro de la demanda. Claro, porque esta Convención de Naciones Unidas hay un artículo muy importante que lo ha citado Chile en su demanda. Por una parte citó el artículo 2, que define qué son aguas internacionales de acuerdo a este nuevo concepto que sale de lo clásico y entra una definición de muchísima resonancia jurídica. Pero por otra parte está el artículo 2, que dice que el agua de cursos internacionales deben tener un uso racional y equitativo. El uso racional se entiende que debe ser para el consumo humano o para la flora, la fauna, etcétera, etcétera, y no para fines industriales o como creo que están orientadas las aguas del Silala. Chuquicamata, solo por Exactamente, dar un exactamente. Entonces, en mi criterio, no sé qué dirá la Corte, en mi criterio ese no es un uso racional del agua. Uso racional sería si esa agua se la utiliza para el consumo humano o de los animales o de riego. Pero ha habido ¿no es algunas cierto? autoridades, incluso chilenas, que en algún momento denunciaban que las aguas, que ellos no tenían agua. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Y autoridades chilenas. Exactamente. Bueno, y el pueblo de Antofagasta, ¿no? Se ha quejado últimamente indicando de que el agua que ellos consumen, tenemos grave error de decir las aguas, el agua que ellos consumen es agua contaminada porque son los residuos que vienen del agua de los minerales, etcétera, ¿no? Que usan las empresas mineras. Qué ¿no? difícil le va a ser explicar estas cosas al señor Muñoz, a la señora Bachelet. Pero la Corte lo va a hacer. Yo no tengo ninguna duda en que los expertos que van a participar en los diferentes peritajes, en las diferentes inspecciones in situ al Silala, van a tener un informe veraz y absolutamente ajustado a las especificidades de las materias, ¿no? Karen, perdón Paulita, para cerrar esto, algunas autoridades chilenas, el canciller Muñoz, en pasadas horas ha reiterado con insistencia en los medios chilenos, nosotros tenemos testimonios, declaraciones de muchas autoridades bolivianas de los últimos 100 años en que admitían que el Silala era un río de causa internacional. ¿Qué documentos podrían tener? ¿Cómo es que podría alguna declaración de alguna autoridad boliviana hecha, quién sabe, hace 10, 20, 30 o 50 años atrás, en sentido de que si es un río, pueda ser suficiente como para que Chile se respalde en ello como una prueba de que son aguas que corresponden a un río? Yo no creo que esa sea una prueba determinante. Así hubiese ocurrido, cosa que no puedo aseverar porque no soy historiadora, no me detengo mucho en esos temas, soy jurista, estudio el derecho internacional y por el análisis que he hecho de la Convención de Naciones Unidas, creo que la Corte no va a no le va a asignar la fuerza que creen que esos argumentos señalan a pruebas testimoniales de que Bolivia, alguna autoridad dijo que el Silala era un río. No, de ninguna manera. Aquí hay dos elementos que se van a analizar para que la Corte defina la naturaleza de las aguas. Primero, la pericia técnica. Pruebas hidrológicas, hidrográficas, geológicas, topográficas, todo esto. Ellos van a indicar si esa agua transcurre subterráneamente en forma natural
de territorio boliviano a territorio chileno.